de Chuck Norris, el inmortal guardián de la fuerza, el férreo latido del coraje americano, del niño tembloroso en medio de la oscuridad de una familia destrozada, que solo poseía fe, furia y el puño de la fuerza de voluntad. Comenzó con las manos vacías, sin fortuna, sin privilegios, solo con disciplina para sobrevivir. De las cenizas se reconstruyó, demostrando que los imperios más grandes nacen de la nada. Del silencio y la privación, erigió un imperio de lealtad al sudor y fe inquebrantable, algo ante lo que incluso Hollywood tuvo que inclinarse. El artista marcial que luchó contra Bruce Lee, el vaquero que llevó la justicia a cada sala de estar, el hombre de negocios que transformó su nombre en un símbolo de fuerza y resistencia. Le dio al mundo Walker, Texas Ranger, y a nosotros el coraje de creer en nosotros mismos. Durante décadas, Chuck Norris dominó la taquilla. Poseyó un imperio televisivo que se transmitió en más de 100 países, y los derechos de emisión fluyeron continuamente durante más de 20 años. En su enorme granja en Texas, donde el amanecer dora las cercas y el viento, trae el aroma de la libertad, encontró la paz. Bajo la tierra, una fuente clara se convirtió en la base de un imperio de embotellado de agua, un legado de la naturaleza y la fe. Su cartera de bienes raíces se extiende por el centro de los Estados Unidos. Cada lugar, una fortaleza de la fe. En el garaje hay Fords clásicos, Harleys atronadoras y Cadillacs brillantes. No solo coches, sino recuerdos. Cada motor cuenta la historia del hombre que lo creó todo de la nada. Pero esta historia no se trata de la riqueza, sino del precio. Cada dólar en este imperio lleva una cicatriz. Cada cerca en la granja es un dolor. Detrás del brillo de los reflectores está el héroe que una vez enterró a su hermano caído en la guerra, que una vez renunció a la fama para cuidar a su esposa enferma. Aceptó la traición del tiempo con serenidad. Detrás del acero hay tristeza. Detrás de la leyenda hay amor. Originalmente, verdaderamente, ya. Cuando el atardecer dora las llanuras de Texas, su riqueza ya no es fama, sino una oración grabada en disciplina y devoción. Si su fuerza alguna vez los inspiró, dejen un agradecimiento. Porque el imperio más grande no se mide en millones de dólares, sino en momentos de amor, fe y perseverancia. La leyenda no nació en seda, sino en polvo, deudas y silencio. El niño débil de la pobreza creció donde el hambre era mayor que la esperanza. Su historia no comenzó con aplausos, sino en una casa temblorosa de miedo, donde Carlos Ray Chuck Norris nació en 1940 en Ryan, Oklahoma, una ciudad demasiado pobre para soñar. Su padre, Ray Norris, regresó de la Segunda Guerra Mundial, físicamente sobreviviente, pero mentalmente atrofiado. La guerra dolió. La guerra lo persiguió durante toda su vida y el alcohol se convirtió en el refugio. Cada vaso de alcohol ahogaba la bondad y dejaba una tormenta de furia. Las tormentas derribaron las paredes de la casa, sofocaron la risa y convirtieron la infancia de Chuck en silencio. Su madre, Wilmer, era la guerrera silenciosa, la mujer que podía preparar 3 comidas con $1 y rezar todas las noches. Chuck recordaba vívidamente cómo escondía un billete de $1 en una caja de flores para comprar comida, solo para que su padre se lo llevara en estado de ebriedad. Cuando Ray se enfadaba, toda la casa se convertía en un campo minado. En algunas noches,
Wilmer se escondía con sus 3 hijos debajo de la mesa de la cocina y susurraba oraciones mientras el vidrio se hacía añicos sobre ellos. Una vez, Ray se los llevó en el coche en estado de ebriedad y juró llevarlos hasta Arizona. Los faros se balanceaban toda la noche. Wilmer lloraba y los 2 niños se abrazaban. Ese recuerdo se grabó profundamente en la conciencia de Chuck Norris, el niño que creció en la pobreza, donde la cena consistía solo en una barra de pan y esperanza. Pero todos los sábados encontraba una salida en el cine con 10 centavos. En la penumbra, se transformaba en el valiente vaquero y vivía una vida que nunca tuvo en la vida real. Entonces, la tragedia irrumpió de nuevo. Ray Norris provocó un accidente en estado de ebriedad y le costó la vida a una persona inocente. Después de un tiempo de trabajo duro, regresó aún más cruel que antes. Chuck, el chico tímido y retraído que vivía en la vergüenza, se levantaba temprano, barría el porche, cargaba agua e intercambiaba sudor por algunas monedas. Pero justo con estas monedas comenzó a reconstruir su vida. A través de la disciplina, la fe y una firmeza que nunca se apaga. Cada moneda que ganaba era una prueba de supervivencia, una señal de que Chuck Norris podía crearse un futuro que nadie podía arrebatarle. En muchas noches se acostaba, miraba el techo agrietado y susurraba: «Algún día tendré una casa sin Lex, una casa que no tiemble cuando alguien grita». Ese susurro no era un sueño, sino un voto. A la edad de 14 años, este voto se transformó en coraje. Cuando su padre golpeó a su madre, Chuck tomó un hacha y se interpuso entre la mujer que lo amaba y el hombre que había olvidado cómo amar. No gritó, no devolvió el golpe, simplemente se quedó allí. En esa noche, su infancia murió y su fuerza de voluntad nació. Después del arrebato solo quedó silencio. En ese silencio, Chuck juró una vez más: nunca sería el miedo de los demás. Más tarde dijo: ahora entiendo que papá solo estaba librando su propia batalla. No podía olvidar lo que había visto, así que se entrenó para suprimirlo. Desearía que papá hubiera sabido que la fuerza no está en la huida, sino en la resistencia. De este entendimiento, el dolor se convirtió en lección. En 1956, cuando Chuck tenía 16 años, su madre, Wilmer, reunió todo su coraje y se mudó con sus 3 hijos, sin dinero, sin coche, solo con fe. Se fueron a California, dejando atrás los fantasmas de la adicción. Wilmer trabajó incansablemente lavando ropa para otros y susurrando que vendrían días mejores. Chuck vio en el cansancio de su madre una fe inquebrantable. Muchos años después, todavía escuchaba las oraciones en la extensa granja de Texas. Esa noche sintió cómo temblaba el suelo. Las manos de su madre temblaban en la oscuridad. Recuerdos que se transformaron en acero dentro de él. De la pobreza surgió un propósito. Del miedo surgió la fe. Del sufrimiento surgió la fuerza. Hay niños que nacen en la comodidad, dijo, y hay quienes son forjados en el fuego. Yo soy uno de ellos. Ese fuego nunca se extinguió. Se convirtió en su destino. No dinero o tierra, sino precisamente la inquebrantable fuerza de voluntad. Transformó la pérdida en fuerza. Transformó la oscuridad en legado. Al escapar de la infancia marcada por la pobreza y el miedo, Chuck Norris buscó orden, un lugar donde pudiera controlar la tormenta en su interior. En 1958, a la edad de 18 años, se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No solo por sentido del deber,
sino en busca de sentido. En la base aérea de Osan, en Corea, se encontró por primera vez con las artes marciales. El joven soldado tímido entró en el mundo disciplinado del taekwondo y el judo. Los principiantes eran torpes, pero en el frío suelo de entrenamiento encontró el ritmo sagrado de caerse, levantarse, repetir. Cada caída barría la debilidad. Cada levantarse forjaba la fuerza. Por primera vez, se sintió realmente vivo. Más tarde dijo que ese fue el momento en que dejó de avergonzarme de mí mismo. Las artes marciales le dieron fuerza, identidad y paz. De la frágil semilla en el polvo de Osan, el fuego del destino comenzó a arder. Después de terminar su servicio en 1962, regresó a California y trajo consigo la disciplina del soldado y una obsesión que no le permitía detenerse. Trabajó brevemente como policía militar y luego abrió una pequeña escuela de artes marciales en un espacio vacío, con paredes agrietadas, con la esperanza de ganar suficiente dinero para papel tapiz. En algunas noches barría el suelo y esperaba toda la noche, pero nadie venía. Sus propios pasos eran el único sonido. Las facturas se amontonaban. La cena consistía solo en una taza de sopa instantánea bajo la bombilla. Entonces, una noche, una madre le metió un billete de $1 en la mano. La primera cuota de matrícula. Lo sostuvo durante mucho tiempo, no por el valor, sino porque era la prueba, un pedazo de dinero ganado a través de la disciplina, a través de una fuerza edificante y no destructiva. Una vez dijo, cada vez que abría esa puerta, luchaba por demostrar que un niño asustado puede construir algo. A principios de los años 60, entró en torneos de karate, no por la fama, sino para encontrar la verdad. Pero los primeros años estuvieron llenos de fracasos, continuos, dolorosos, agotadores. Sin embargo, Erra no se rindió. Noche tras noche, Chuck entrenaba cada golpe, cada respiración. El dolor se convirtió en su primer maestro y su duradera convicción. De 1964 en adelante, el fracaso fue su compañero y su forja de acero. A la edad de 27 años, logró el avance. Ganó su primer título de maestro. Sin multitud, sin aplausos. Solo él, conduciendo a casa en la noche californiana. El trofeo brillaba junto al asiento. En ese silencio, entendió que el éxito siempre tiene un precio, y él había pagado ese precio en la soledad. De 1968 a 1970, Chuck Norris mantuvo el título de campeón de peso medio de karate durante 6 años. Pero la fama no le hizo olvidar a la chica que una vez barrió el gimnasio vacío. Para él, cada escuela de artes marciales que abría no era solo un lugar para aprender técnicas, sino un refugio de dignidad y fe. Después del trabajo, a menudo caminaba en silencio por la sala de entrenamiento y escuchaba el eco del pasado, las noches en que la fe era su única posesión. Cada fracaso fue doloroso, dijo, pero me acercó hacia la persona que quería ser. A principios de los años 70, el niño asustado en la oscuridad se transformó en el hombre que todo el mundo admiraba. Un símbolo de fe, disciplina y voluntad de hierro. Este viaje no fue solo un ascenso, sino un renacimiento. Cuando entró en la sala de entrenamiento en la granja de Texas, el olor a aserrín, sudor y el sonido de los zapatos en el suelo. Todo era como el primer día en Osan. La única diferencia era que cada eco ahora era el latido del corazón de una leyenda.
En medio de la granja de Texas bañada por el sol, a veces volvía a ver al chico, el chico que temblaba en el suelo de entrenamiento, pero que no quería darse por vencido. Chuck se detuvo y dejó que el polvo de la memoria cayera lentamente a través de la luz. Dijo en voz baja, su voz profunda como una confesión, que no aprendió artes marciales para luchar, sino para no tener que luchar más contra sí mismo, para poder hacer las paces con el niño de antaño. Desde los polvorientos campos de entrenamiento en Corea hasta las brillantes luces de Hollywood, su viaje no fue un ascenso, sino una guerra, larga, agotadora y silenciosa. Cada progreso fue el grabado del dolor, cada victoria la señal de la perseverancia. Chuck no conquistó la cima, conquistó el abismo en su propia alma. Luego, en 1972, el destino abrió un nuevo capítulo. La garra de la muerte ataca de nuevo. Frente a él estaba Bruce Lee. No solo un hombre, sino una ráfaga de viento, un trueno en forma humana. La lucha en el Coliseo ya no era una escena de película, sino un ritual entre dos almas, donde el silencio hablaba con fuego. El mundo entero estaba atónito, y Chuck escuchó después del último. Solo su propia respiración. ¿Se le recordaría solo como el derrotado de la leyenda? Tal vez. Pero entendió que la verdadera honra no estaba en la victoria, sino en levantarse de todos modos, cuando nadie aplaudía. Precisamente la humildad y no la fama lo salvó de ser tragado. En los años siguientes, Hollywood no se abrió con los brazos abiertos. Cada papel rechazado, cada guión rechazado, era una vieja herida que volvía a sangrar. Sin embargo, fue persistente. Barrió el suelo, entrenó sus golpes, esperó su oportunidad, como una bocanada de aire fresco. Luego, en 1978, salió El Tigre Negro, y Estados Unidos encontró al héroe que necesitaba. Uno fuerte. No por el poder, sino por la moral. Cuando la fama irrumpió como una tormenta, Chuck mantuvo la actitud del hombre que había caído. Octágono en 1980, McQuaid del Lobo en 1983, Missing in Action en 1984. Cada película era un escalón, cada papel una tesela de la fuerza de voluntad. Pero en medio del júbilo, solo pensaba en Whelan, su hermano, que una vez sonrió suavemente y dijo medio en broma, «Probablemente me sobrevivirás». Chuck lo había ignorado. No podía creer que el destino pudiera ser tan cruel. Luego, en 1970, en medio de los bosques vietnamitas, esta profecía se hizo realidad. Whelan descubrió una emboscada frente a sus camaradas. Dio una advertencia y luego murió. No murió como una víctima, murió como un protector. El telegrama llegó unos días después. La delgada nota temblaba en las manos de su madre. Wilmer, la mujer que había soportado pobreza y sufrimiento durante toda su vida, finalmente se derrumbó. Y Chuck, que creía que la disciplina podía curar todo, entendió que había heridas con las que solo se podía vivir, que nunca cicatrizarían. Una vez dijo que la muerte de su hermano había dejado un agujero en su corazón, que ningún ron podía llenar. En medio de los aplausos, todavía escuchaba el vacío. En medio de las luces brillantes, todavía veía la silla vacía en la mesa del comedor. Cada vez que vestía un uniforme en la pantalla, veían a su hermano mirándolo con esos ojos. En 1993, Walker, Texas Ranger, lo catapultó a la cima de la fama. 8 temporadas,
cientos de países, millones de espectadores. La fama y la riqueza llegaron como una ola. Pero detrás de toda esta fama se escondía un alma que había completado su viaje, del miedo a la fuerza, de la herida a la humanidad. Chuck estaba de pie en su granja de Texas y observó cómo el atardecer doraba los campos. No más cámaras, no más luz, solo viento, hierba y recuerdo. Sonrió suavemente y dijo: «Nunca he conquistado el mundo. Solo he aprendido a no tenerle más miedo». Solo los derechos de emisión le aportaron decenas de millones de dólares. La fortuna de Chuck Norris superó la marca de los 100 millones y este legado sigue creciendo. Cada temporada le reportaba casi $1 millón por episodio. Una digna recompensa por décadas de perseverancia inquebrantable. Su granja de Texas, de más de 1000 acres de pastizales dorados, es tanto su hogar como un monumento con un valor de más de $20 millones. Bajo esta tierra fluye una fuente natural del origen de Seaforth Water, la marca de agua mineral fundada por su familia, que ahora es una empresa multimillonaria que se distribuye en los Estados Unidos. Sumado a los derechos de emisión de películas, libros y publicidad. Chuck ha construido un imperio que no solo consiste en riqueza, sino en significado, donde cada acre de tierra, cada ladrillo ha sido moldeado por la pérdida y la disciplina. Sin embargo, en la cima seguía siendo el chico de antaño, tembloroso en el suelo de entrenamiento, jurando en silencio en la oscuridad. Nunca rendirse. Detrás de esta fuerza se esconde una profunda tristeza, la muerte prematura de su hermano, una familia para siempre incompleta y un corazón silencioso que nunca recibió suficientes elogios para sanar. Su imperio irradiaba, pero su cimiento fue construido sobre algo más valioso que la riqueza. Disciplina, dedicación y amor, forjado en el sufrimiento. En retrospectiva, desde el polvo rojo de Oklahoma hasta las luces, Hollywood no vio riqueza, sino valor. Cada herida, una lección; cada fracaso, un ladrillo; cada lágrima, un sacrificio. Dijo: «Una vez un hombre no puede ser medido por la fuerza que causa, sino por la cantidad de veces que se levanta y sigue construyendo». Los rusos. Rom lo subió al trono. La suerte lo persiguió y Hollywood lo convirtió en leyenda. Pero detrás de cada luz siempre hay una sombra, y después de cada victoria hay un silencio que nunca se desvanece. Cada vez que Chuck Norris vestía un uniforme frente a la cámara, la fama se desvanecía. Solo quedaba el eco de una batalla que ninguna cámara podía registrar. Una batalla que no tuvo lugar en el campo de batalla, sino en lo profundo del corazón. Porque ninguna explosión en la película podía superar el sonido que una vez destruyó su mundo. El golpe en la puerta, el telegrama tembloroso en las manos de su madre y las palabras que terminaron para siempre con la risa de su hermano. William Norris, el alma dorada de la familia, el chico que podía calmar a su padre con una sonrisa, había dicho medio en broma: «No creo que llegue a los 27». Chuck lo ignoró. No podía creer que el destino pudiera ser tan cruel. Pero, en 1970, en medio de los bosques vietnamitas, esta profecía se hizo realidad. Whelan lideraba la patrulla, descubrió la emboscada, dio una advertencia y luego murió. No murió como una víctima, sino como un protector, un hombre cuyo último acto fue de amor. El telegrama llegó unos días después. El delgado papel era pesado como una piedra. Para su madre, Wilmer, que había sufrido toda su vida por sus hijos, este shock fue el colapso definitivo.
y para Chuck fue una herida que ninguna disciplina podía curar. Una vez dijo con voz temblorosa: «La muerte de su hermano ha dejado un agujero en su corazón que nunca sanaría». Esa no fue una frase, sino una confesión, porque Ron puede llenar teatros, pero no puede llenar la silla vacía en la mesa del comedor. En los años 80, cuando sus películas llenaban los cines y su fortuna se disparaba, este éxito fue a la vez una victoria y un dolor. Cada película fue un homenaje, cada explosión un eco de la explosión que le arrebató a su hermano. Cada acto heroico fue su forma de reescribir el final que nunca pudo ser cambiado. Los espectadores vieron a un guerrero invencible. Él vio al hermano que nunca regresaría. Ningún dinero, ninguna fama pudo llenar este vacío. Y precisamente de este dolor encontró un significado. Chuck no quería que la muerte de Will fuera en vano. La transformó en un legado. Dijo que si mi hermano pudo sacrificar su vida por otros, entonces puedo vivir para honrarlo. Desde entonces, sus películas no fueron solo acción, sino recuerdo. Cada golpe, cada momento de coraje fue un mensaje susurrado a través del tiempo. Esto es para ti, Whelan. A veces, cuando la noche cae sobre la granja de Texas y el viento sopla a través de los árboles, Chuck todavía escucha esa risa. No como un fantasma, sino como un recordatorio de que el amor nunca muere. Los espectadores vieron a la leyenda invencible reconocida: la dedicación. La muerte de su hermano no terminó la historia. Le dio un alma. El dolor no se desvaneció. Se transformó en adoración. Y en esta adoración, Chuck aprendió la verdad más simple. Incluso las leyendas sangran. Incluso los héroes conocen. Dolor. La verdadera fuerza no está en el golpe, sino en poder seguir amando, incluso cuando ese amor nos rompe. Pero la vida no se detuvo. Si la guerra le arrebató a su hermano en un campo de batalla lejano, el siguiente dolor se acercó, más silencioso, no por el fuego, sino por el silencioso rompimiento del amor. En 1958, cuando todavía era un joven, Chuck se casó con su amor de la escuela secundaria, Diane Holchek, la mujer que creyó en él cuando todo el mundo se apartó, quien lo llevó a través de los años difíciles, a través de las largas noches en moteles baratos, a través de los días en que el sueño apenas sobrevivió. Su casa era simple, cálida, olía a cena y risas de niños. Los dos hijos, Mike, nacido en 1962, Eric, en 1965. Crecieron y vieron cómo su padre pasaba de ser el barredor de la escuela de artes marciales a la estrella mundial. El Rompatan Rum vino violentamente y nunca silenciosamente. Las largas ausencias, las infinitas apariciones, el peso de las expectativas y el cansancio. Todo esto era invisible para los espectadores, pero estaba socavando silenciosamente los cimientos de su amor. La distancia entre Chuck y Diane no se midió en millas, sino en momentos perdidos. Cumpleaños en el set. Cenas frías que terminaron en silencio. Su fortuna ascendió a millones de dólares. Su nombre estaba en todos los periódicos, pero a puerta cerrada. La riqueza no podía calentar la relación entre dos personas que una vez compartieron todo. En 1988, después de 10 años de convivencia, el matrimonio se derrumbó bajo el peso de Rom y el tiempo. Todo sucedió silenciosa y respetuosamente, pero para Chuck fue una pérdida que ningún Rom pudo reemplazar. Más tarde dijo: «Fue como si hubiera perdido mi propio compás».
Por primera vez, el hombre que había conquistado todos los campos de batalla tuvo que enfrentarse a una derrota que no pudo evitar. La relación en su propia casa, los trofeos brillantes, la casa tranquila y los tristes ojos de sus 2 hijos, que presenciaron la separación de la familia. Esa fue la herida más profunda. Entonces, un día, apareció una carta. La letra era pequeña, cuidadosa, temblorosa, pero decidida. Una mujer llamada Diner, nacida en el año, escribió que creía que él era su padre biológico. Un hecho que su madre había mantenido en secreto durante 26 años. Diner creció con las películas de Chuck. Escuchó a todo el mundo llamarlo héroe, sin saber que esta sangre heroica corría por sus propias venas. Al leer la carta, sus manos temblaron. Cada letra se difuminó en lágrimas, y cuando los 2 se encontraron, cuando vio su propio reflejo en sus ojos, el mundo pareció detenerse. No por la fama o el shock, sino por la culpa que se le comía por dentro. En ese momento, cada éxito, millones de dólares, las casas, los coches, las granjas, todo eso pareció carecer de sentido. ¿Qué valor tenía la fortuna más allá de una infancia perdida? ¿Qué valor tenía el legado más allá de una hija a la que nunca había abrazado? La fe, su brújula moral de toda la vida, ahora se convirtió en el reflejo de cada una de sus omisiones. Chuck buscó a Diana y a su madre no para pedir perdón, sino para empezar de nuevo. Y entonces sucedió lo que no esperaba. Diner lo perdonó suavemente por completo. «Siempre te he amado», dijo, y en esa frase, cada una de sus defensas se derrumbó. Su gracia lo derritió más de lo que cualquier ira podría haber hecho saberlo. Lo hecho. La relación creció al principio frágil, luego sincera, luego en un lazo irrompible. Muchos años después, Chuck dijo: «Diner es una de las mayores bendiciones en mi vida, pero también el recuerdo más profundo de lo que he perdido». Entendió que ningún imperio, ninguna fortuna, ni siquiera 100 millones de dólares, podían recuperar el tiempo perdido. Pero de este arrepentimiento encontró la redención. El hombre que el mundo consideraba invencible finalmente aprendió una lección simple. La verdadera fuerza no significa no tener dolor, sino atreverse a mirarlo directamente a la cara. Había construido un imperio de fama, pero precisamente el amor, aunque tardío, imperfecto pero verdadero, lo salvó. Diner no restauró el pasado, pero le dio un significado. Y en el sonido de su risa, Chuck finalmente escuchó de nuevo lo que había creído que había perdido para siempre. Paz, porque al final, las batallas más grandes no se libran con puños o por el poder, sino con el perdón. La única victoria que puede sanar el corazón humano. Pero el destino no dejó de desafiarlo. Después del hermano y el matrimonio fallido, llegó el siguiente dolor. No por sangre, sino por hermandad. A finales de los 80, en la cima de la fama, Chuck Lee Edgewater, un brillante, ingenioso y brillante estratega político. Eran opuestos en todos los sentidos. Uno, la férrea disciplina de Hollywood. El otro, el centro de poder de Washington. Pero en las largas noches de sus conversaciones, encontraron lo más raro en el mundo del glamour: la confianza. Lee le dijo una vez en una cena: «¿Sabes, Chuck? El secreto no es preservar el espíritu, sino preservar la gratitud». Esta palabra se grabó profundamente en su alma. Se convirtió en la silenciosa grabación del destino. Porque solo unos meses después,
En marzo de 1990, Lee se derrumbó. Un tumor cerebral inoperable. La silenciosa sentencia para el hombre que tenía solo 39 años. Chuck lo visitaba con frecuencia. La habitación del hospital, donde una vez resonó la risa, ahora solo contenía el sonido uniforme del respirador. El hombre que una vez discutió y rió, ahora solo susurraba: «No dejes que te quiten la alegría». Chuck asintió. Su garganta ardía por contener las lágrimas. Más tarde contó que la habitación olía a pote antiséptico. La luz del sol a través de la cortina había parecido cruel en comparación con el débil cuerpo de su amigo. Ese fue el momento en que entendió. Rom no protege a nadie de la pérdida, e incluso la fuerza debe inclinarse ante el tiempo. Cuando le tocó la frente a Lee Edward por última vez, el hombre que había superado innumerables batallas en la pantalla rompió a llorar como un niño. Un año después, en marzo de 1991, Lee murió. El funeral fue silencioso, pero en shock en el corazón de Chuck Norris, algo se rompió que resonaría durante toda su vida. Esta pérdida fue diferente a cualquier dolor anterior. No la herida de la guerra o el eco del fracaso, sino el colapso de una ilusión de que la fuerza puede vencer al tiempo. Mientras estaba de pie junto al ataúd, entendió en el silencio algo que había tratado de ignorar durante toda su vida, que incluso los más fuertes solo son prestados por el tiempo. Si eso le pudo pasar a él, dijo más tarde en voz baja, entonces también me puede pasar a mí. La última armadura en él se cayó. El aplauso aplaudido, los trofeos de oro, los millones de dólares de repente se volvieron sin sentido. Solo quedó claridad. La vida es frágil, transitoria y precisamente por eso, hermosamente, desgarradora. A partir de ese momento, Chuck ya no vivió para demostrar su fuerza, sino para apreciar cada minuto pacífico con su familia en la risa y en el silencio agradecido. Lee Stott no solo dejó una cicatriz, sino que se convirtió en el grabado en su alma, que la verdadera fuerza no radica en no derrumbarse, sino en tener la capacidad de amar la vida, incluso cuando se sabe que es finita. Muchos años después, cuando hablaba de su amigo, su voz todavía era suave. Me enseñó que la mayor victoria es la que uno lleva en el corazón. Y en los silenciosos actos de Texas, cuando el viento sopla a través de las hileras de árboles de su granja, Chuck todavía siente esa presencia, no más como una pérdida, sino como una luz eterna. Pero mucho antes de que Lee muriera, el dolor ya se había grabado en él en 1973, el día en que Bruce Lee murió repentinamente. Para el mundo, Bruce era una leyenda, un cometa que se extinguió demasiado pronto. Para Chuck era un amigo, un rival, un espejo de su alma. En el set de La garra de la muerte ataca de nuevo, no lucharon como enemigos, sino como dos artistas que grabaron sus nombres en la historia, con cada movimiento. Detrás de la cámara hablaban sobre filosofía, sobre cómo la disciplina podía convertirse en poesía, cómo el cuerpo podía hablar el lenguaje del espíritu. Cuando escuchó la noticia de la muerte de Bruce a la edad de 32 años, Chuck se congeló. Miró fijamente el titular. No podía creerlo. Habían quedado en volver a entrenar, reír, pero en cambio solo quedó una fría relación, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Era un amigo sincero, dijo Chuck más tarde. Nunca habrá un segundo como él. Por primera vez entendió que incluso el cuerpo más fuerte podía desmoronarse, incluso
la llama más brillante podía extinguirse en un instante. A partir de ahí, puso en cada película cada movimiento, el espíritu, la velocidad, la fluidez y la filosofía de control y disciplina de Bruce. Años más tarde, cuando perdió a su hermano, a su matrimonio y a Lee Water, todavía pensaba en Bruce, en la risa en el set de filmación, en la llama extinguida, pero nunca desaparecida. Hay amistades que no terminan con la muerte. Viven en la memoria, en el aliento, en cada movimiento del alma. Y luego, después de todas estas pérdidas, la vida le trajo la última batalla, que no tuvo lugar en el campo de batalla o bajo los reflectores, sino en la habitación del hospital, donde la mujer a la que amaba más que a sí mismo luchaba silenciosamente contra el dolor. Después de los años de soledad, Chuck encontró la felicidad cuando conoció a Gina, la ex modelo con la mirada suave, que reavivó la parte de su corazón que creía que se había enfriado. Se casaron en 1998, cuando él tenía 58 y ella 35. Para él, ella no era solo juventud, sino renacimiento. En 2001 nacieron los gemelos Dakota y Danali, quienes llenaron la casa de Texas con risas y fe. Finalmente tenía todo lo que siempre había deseado, dijo Chuck I. Una mujer a la que amo, hijos que dan sentido a mi vida y un hogar que parecía el paraíso. Pero este paraíso se derrumbó en 2013. Durante una resonancia magnética aparentemente inofensiva, Gina recibió un medio de contraste. El gardolinio contenía algo que desencadenó una rara enfermedad que debilitó su sistema nervioso. Temblor, parálisis, dolores insoportables. En pocos días pasó de ser una persona sana a una sombra delicada en la cama del hospital. Chuck estuvo con ella en cada examen, cada noche de insomnio, cada momento de impotencia en el que tuvo que ver cómo su amada se desvanecía. «Me va a dejar», susurró, «y no puedo evitarlo». Se invirtieron $2 millones en la búsqueda de esperanza a través de estados por océanos hasta China. Pero nada pudo recuperar su risa. Para el mundo, él todavía era el héroe invencible. En casa, solo era un esposo arrodillado junto a la cama, rezando desesperadamente para que su historia aún no hubiera terminado. Dejó Hollywood. Dejó las luces. Dejó el imperio que había construido, solo para quedarse a su lado. «Se está muriendo delante de mis ojos», dijo entre lágrimas. El héroe de antaño vivió todos los días. Midió su victoria en un latido estable del corazón, una noche sin dolor, una sonrisa silenciosa. La disciplina que una vez fue forjada en el dojo se convirtió en la resistencia del amor. Y para Gina, el dolor no solo estaba en su cuerpo. Estaba en ver cómo su esposo renunciaba al sueño, a la carrera y a la paz para salvarla. Sus hijos, entonces, de solo 12 años, crecieron en hospitales, donde la infancia no estaba marcada por la alfombra roja, sino por las oraciones. Por primera vez, vieron a su padre llorar y entendieron que las lágrimas también pueden ser una prueba de fortaleza. Luego, años después, Gina se recuperó gradualmente, aunque frágilmente. Chuck se quedó a su lado, ya no el guerrero de la pantalla, sino el guerrero de la fe. Cuando se le preguntó si echaba de menos Hollywood, sonrió. Preferiría un día más con ella que 1000 aplausos atronadores. A través del dolor, el mundo vio a otro Chuck Norris. Sin armadura, sin leyenda, solo el hombre desnudo, que era más grande que nunca. El hombre que fue mitologizado como invencible demostró que,
En última instancia, la verdadera fuerza es atreverse a amar, a perder y a seguir viviendo. No con puños de acero, sino con un corazón que nunca abandonó a su amada. Chuck Norris no interpretó el papel más importante de su vida en la pantalla, sino en la fe y la devoción. Porque los verdaderos héroes no son los que ganan frente al público, sino los que se quedan en medio del dolor y eligen el amor en lugar de la leyenda. Al cuidar de Gina, demostró que la mayor fortaleza no está en la fama o el poder, sino en el amor, originalmente ya sin vergüenza y eterno. A la edad de 85 años, vive no en medio del glamour, sino en la tranquilidad de un hombre que ha completado su camino. El imperio de más de $100 millones es solo el resultado del sudor y la disciplina, no de los privilegios. Para él, la riqueza no es la corona, sino la responsabilidad. Un recordatorio del joven sin recursos que juró no desperdiciar las bendiciones que se le concedieron. En el centro de este legado se encuentra la granja de 1000 acres en Nasota, Texas, con un valor de casi $40 millones, con uno de sus caballos y la fuente que alimenta la marca Seafse Water, la empresa de agua mineral de $25 millones. Cada gota de agua, cada pedazo de tierra, es una prueba de la creencia de que la verdadera fuerza proviene de la persistencia. Además del éxito, Chuck donó más de $10 millones a organizaciones benéficas, especialmente para el programa Kickstart Kids, que enseña la disciplina de las artes marciales a más de 100.000 niños. Si solo puedo salvar a otra persona, dijo una vez, todo vale la pena. Pero el tiempo no se detiene. El único cuerpo de acero ahora se mueve más lento y cada mañana solo da un paseo tranquilo con Gina. De la mano en el arroyo de Texas. En este silencio resuena el eco de toda una vida. Ahora ha arreglado todo para que Gina continúe con la granja y Seaforth Water y sus hijos Mike, Eric Deck y Dashnis continúen. No quiero dejar una fortuna, dijo, sino un significado, porque para él, el verdadero legado no está en la posesión, sino en la fuerza de la fe. Cuando el atardecer de Texas llega, Chuck Norris se sienta en silencio en el porche de madera, vestido con una vieja camisa de franela. Habla. Menos reza, más y reconoce. La mayor fortaleza ya no está en los músculos, sino en la gratitud. El Unstarme joven, después de una vida de luchas, finalmente entiende que el mayor tesoro no está en lo que uno posee, sino en lo que uno ama. El mundo lo conoce como un símbolo de fortaleza, pero en el silencio es solo un esposo, un padre, agradecido por el amor a su lado. Y cuando las luces se apagan, los aplausos se silencian, no queda el imperio que construyó, sino el amor que dejó atrás. Chuck Norris ha demostrado una verdad simple e inmortal. El más rico no es el que más posee, sino el que más valora. Y el amor, que se da en silencio, es el único legado que el tiempo no puede quitar, M.